Hey, what's up, gente? This is Cascaritas with El Tri, and welcome to this special episode brought to you by Las Tortas. Y Weld County Garage. More on that later. Bueno, regresamos aquí con el podcast y estamos con Oscar Flores, el dueño de Las Tortas. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, a ti por estar por nosotros. Mira, dinos poquitos de Las Tortas, o sea, ¿cuántos años han estado en negocio? ¿Qué tipo de tortas hacen? Explícanos poquitos. Bueno, yo de lo que puedo platicarte son alrededor como de 12 años, creo. Y lo que lleva el nombre de Las Tortas, empezaron en Denver. Después se fueron recorriendo a Thornton y hasta que llegamos aquí a Greeley. Y aquí en Greeley tenemos 2 años exactamente que se abrieron las tortas aquí en Greeley, la número 3. ¿Y qué les puedo decir? Ahora sí que son una de las mejores tortas que la gente ha probado, que la gente le ha gustado, que desde el principio que se abrió hace 2 años la gente ha correspondido, nos han hecho mucha compra, la cubana, la norteña, la Jalisco, son unas de las que más nos piden. Y ya de ahí en fuera, pues ahora sí que al gusto de la gente, que es la Lorena Herrera, la Niurka, la Francis, la Suiza, la Española. Entonces, ¿qué te puedo decir? Son como unos 22 tortas que tenemos. Puedes crear tu propia torta a tu gusto. Tenemos también tortas ahogadas estilo Jalisco. Tenemos pambazos que son directamente de la Ciudad de México. 100% pambazo, de lo que es los conocedores que son de la Ciudad de México. Deben De mero saber lo que... Tepito. Sí. Pura calidad, ¿no? Y tratamos de traer el sabor de lo que es de la Ciudad de México, ¿no? Del sur, aquí a lo que es Colorado. Y gracias a Dios las 3 tiendas, ya están funcionando muy bien. Qué Muy bien, bien. y estamos teniendo mucho éxito, gracias a Dios. Qué bien, ¿no? Y todo eso de lo que dices lo entiendo porque, o sea, yo he ido bastante ahí a las tortas y cuando le dije a mi compa Chapita, vamos a echarnos unas tortas, él de volada dijo, no, pues tortas aquí, ¿qué pues? Y luego fuimos y comimos la del Chavo. La del Chavo. Y dijo, no, hombre, estas que buenas están. Le dije, sí, así es. Y en las tortas, ¿en dónde están ubicados, Oscar? Estamos ubicados aquí en Greeley, en la 1918 de la 9 Street. Del One Way, ahí estamos para servirles, los invitamos a que la gente vaya, y que nos prueben y que nos juguen y 100% garantizado que el sabor lo tenemos y que regresarían. Sí, yo soy prueba de eso. Mira, el otro tema que te iba a preguntar, cuando llegó Chapito aquí a Greeley, a las tortas, explícame de tu experiencia y de la gente que estaba ahí, ¿verdad? Pues bueno, fue una experiencia, la verdad, muy, muy buena. No imaginábamos, hasta no verlo, no creerlo, ¿no? Sí. Entonces ya cuando en realidad entró por la puerta, ¿no? O sea, ahora sí que entró y lo vimos, ahora sí, ya, pues sí creímos, ¿no? Sí. Compartimos con él, ahora sí que tuvimos una plática con él, amena, como tú dices, comió una de las tortas, le gustó. También, yo le pregunté que qué tipo de ingredientes le gustaba para su torta, algo que le fascinara, entonces me comentó. Entonces, estamos viendo a ver si podemos crear una torta, Chapito. Órale. Para que, ahora sí que, a nombre de él, ¿no? Sí. Por la humildad que tuvo en llegar hasta aquí, a este pueblito que, digamos, pues no lo conocen. ¿Quién va a venir aquí, no? ¿Quién va a venir a este pueblo así como que? Sí. Pero gracias a Dios sí, pues vino, platicamos, la familia estuvo, fue una experiencia, la verdad muy, muy, satisfactoria.
y esperemos que pues vengan más de estos, ¿no? Entonces a su nombre estamos queriendo crear una torta. ¿Cuándo va a salir? Yo pienso que a lo mejor en unos 15 a 30 días y son ingredientes que por su propia boca él dijo que le gustaban. Entonces, ahí está la sorpresa para que en 15 o 30 días, tengamos, oficialmente la torta Chapito. Es todo, gente. Entonces ya saben, si van a comer tortas, vayan a las tortas. Aquí con mi compa Oscar. Bueno, aquí estamos con el señor Armando Silva de Well County Garage. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Armando. Gracias por la invitación. No, a ustedes por ser parte de este proyecto y nos da mucho gusto que estén con nosotros. Es que estoy bien nervioso. Nada, qué nervioso ni qué nada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludamos a través de esto que es La Cascarita. Las cascaritas with el Sí, tree. estamos por aquí con Luis, un servidor Armando Silva. Yo vengo de Well County Garage. A sus órdenes. Estamos en el Highway 34, la avenida 47, aquí en Greeley, Colorado. Información 970-352-1313. Ahí estamos, servicio raza. Ahora sí, Luis. Sí. Y bueno, Armando, y dinos, ¿cuánto tiempo has estado ahí en el Well County Garage? Tengo desde el 2014. Desde el 2014. Desde el 2014 yo estoy por ahí a su servicio, vendiendo vehículos. Estamos de 1998. Es que ya estamos un poquito viejos en el mercado, pero no sabemos el negocio de pe a pa. Así es que si usted tiene alguna pregunta acerca de cómo funciona el financiamiento, de cómo puede adquirir vehículos nuevos o usados, nos tiene que pegar un grito por ahí. Tenemos a Luis, Luis Torres por ahí, trabaja con nosotros, él habla inglés y español. También está Alex Rodríguez, también habla inglés y español. Por supuesto, tenemos el mejor equipo de ventas acá en el norte de Colorado y tenemos ahora Smile Guarantee, una sonrisa garantizada, donde tenemos este programa donde la gente puede ir con la plena confianza de que usted va a ser atendido bien y que le vamos a dejar buen sabor de boca y usted va a salir sonriendo. Es todo, es todo. Dentro de las características que nos separa de los demás dealerships es que somos el número 1 por acá en el norte de Colorado y con muchísimos años de experiencia. El dealer al que pertenecemos nosotros tiene desde 1908, que eso dice muchísimas cosas. Establecido, otra vez les digo, en la esquina del Highway 34, la avenida 47, en una familia que comparte los valores con la comunidad. Claro, de antemano sabemos que es una compañía que percibe utilidad o percibe ganancia, pero ayudamos mucho a la comunidad. Muy bien. Y lo que acaba de decir es que los dueños son de aquí, de esta comunidad. Sí, son locales. Así es que, como todo otro buen ciudadano de la comunidad, deberemos de apoyar a los de nosotros, ¿verdad? Así es que te iba a preguntar un poquito de fútbol. ¿A qué equipo le vas? Yo le voy originalmente, cuando estábamos en el rancho, ¡Ah! yo le iba a los Pumas. Una vez que nos emigramos para acá a Estados Unidos, pues es either Chivas o América. Y nosotros decidimos que las Chivas. Hijo, ya me voy, ya nos vemos. Take him out, dude. y últimamente he estado escuchando mucho el nombre del Chapito, que el Chapito para allá, pues le vamos a León también. Ojalá que nos esté escuchando. Y cuando venga para acá, nos dé la oportunidad que nos visite por ahí el dealer para, pues, ofrecerle un taco. Por supuesto, por supuesto. Que sea un buen taco de por ahí de las tortas. Y es todo. Y que vaya al dealer, firme autógrafos y poderlo recibirlo como se merece, ¿verdad? Muy bien, sí. Ojalá y eso lo podamos hacer lo más pronto posible, ¿verdad? Exactamente. Armando, muchas gracias por ser parte de este proyecto. Otra vez le digo, y muchas gracias por su patrocinio. No. Gracias por la invitación. Escuchamos muchas cosas buenas de ustedes y ojalá esto se consolide. Es todo. Y otra vez, cuando crezcan, nos inviten a ser parte de ustedes, ¿ok? Muy bien. Armando, gracias otra vez. Ok. Once again, thank you to Oscar en Las Tortas and Armando Silva with Well County Garage for their sponsorship in this episode. Yeah. And now to what everybody's been waiting for, right? Yes. Everybody's been waiting for this. Chapito Montes. Yeah. Chapito Montes in Greeley. Exactly. You gotta be kidding me.
right? How amazing. That's coming up here shortly. The episode will be completely in Spanish, so we'll have to brush up on our bilingual skills. Those listening in, it's worth listening. It's worth watching. Man, we got into some really great conversations with Chapito. He shared some of his personal likes. You know, it was really good to get away from soccer and really get to know Chapito a little bit on a personal level. Yeah, and again, it's incredible to have him here in Greeley, and let's get into the episode. Yeah, let's do it. Vámonos. ¿Qué pues, raza? Otra vez aquí en Cascaritas with the Tree. Y tenemos a un invitado, pero súper especial. ¿Qué onda, Chapito? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos. Pues un gusto saludarte aquí, Luis, y también René, y muchas gracias por la invitación. Gracias por tu estar tiempo, aquí, tu tiempo libre que vas a compartir con nosotros aquí en Greeley, Colorado, aquí en el North Side. Aquí en Greeley, Colorado, aquí como en el siempre. Barrio. Así está, Este episodio va a estar más en español porque obviamente acá nuestro compa Chapito no quiere gastar el inglés que porque anda bien, acelerado allá por Aspen, quién sabe dónde va, güey. ¿Verdad? A nosotros ni nos invitan allá, güey. O sea, Chapito sí, güey, pero nadie más, ¿verdad? Está bien, Mira, bien. Again, Cascaritas with the Tree, this is a podcast for English-speaking anybody out there that has any interest in la selección mexicana. And we want to, again, reiterate our mission is to grow this into a podcast where we can talk about La Cele, anything about Mexican football. Also, we want to talk about vaccination, right? Yeah. Get vaccinated and the importance of that, especially with the new variant, Omicron. Yeah. Omicron, whatever it's called. Yeah, it's probably one of the most contagious ones from what I hear from Dr. Fauci. But yeah, get vaccinated. It's important for you. Vacúnense, raza, vacúnense. Exacto, es importante. Oye, ¿todos en este cuarto están vacunados? Todos estamos vacunados, sí. Abuelita de Batman. Así mero. Sí, claro que sí. Es todo. Así, sí, cierto. Good point. Lo que también hablamos de es el grito raza. Ya párenle con el grito ese que tenemos ahí porque, o sea, Chapito sabe de primera experiencia. No es bueno para la Cele, no es bueno para nadie. Hay hijos, hay niños, niñas en los juegos. Así es que párenle con el grito ese de... Ustedes saben cuál grito es. Sí, exacto. Unos mensajes, Luis. Jeez, muy bien, good intro. Yeah. Aquí estamos con un invitado especial de nuevo, Chapito, el Goku de la Liga MX. El Goku de la Liga MX, ¿cómo la ves? Sí, así es. El mejor de la Liga Mexicana. Yo, para mí, sí es cierto. No, sí es el MVP de la Liga del año 20. Pues aquí estamos. Un placer. Estamos dichosos de tener un invitado especial como el Goku, Chapito Montes. Sí. Bueno, pues dinos, ¿qué haces en Colorado? Bueno, vine de visita con mi familia. Vamos a dar la vuelta a Aspen y bueno, también a saludar aquí en este caso a ti, Tocayo, y a dar la vuelta aquí tú con toda la gente. Es todo. Nosotros como fanáticos aquí del fútbol, yo sé que hay mucha gente que le van a León, o sea, casi todos nosotros le vamos a la América, ¿verdad? Todos, pues, sí. Aquellos les van a las Chivas, y quién sabe quién más allá, FC Juárez allá. Sí. Y como tú sabes, o sea, vamos a hacerte unas preguntas nomás para... O sea, ya sabemos del fútbol, ¿verdad? O sea, sabemos que siempre hacen entrevistas del fútbol y no queremos hacer lo mismo, güey. O sea, queremos saber más del Chapito Montes, de... Fuera del fútbol. Fuera del fútbol, güey. Lo que te gusta hacer. Tus pasiones, güey. Exacto. O sea... Tú sabes, güey, o sea, yo te pregunto, ¿qué piensas de William Tecillo, güey? Y me dices, ¿verdad, güey? Pero eso ya sabemos, güey. O sea, vamos a hablar acá de tu comida favorita, tus pasatiempos, güey, tus pasiones, güey. Cómo saliste de Juárez, cómo llegaste a Pachuca, o sea, lo más que te gusta de León, Guanajuato. Todas cosas así, ¿verdad? Claro. Y porque sabemos que las entrevistas, pues, siempre son de fútbol. Sí. Perfecto. Y claro. Aquí somos más, pues, amigables y... Informal. Queremos saber más de Chapito. Exacto. Vamos a darle. Sale. Órale, pues. Mira, empezamos. Pues, dinos un poco de ti, güey. ¿Cuántos años tienes, güey? ¿De dónde? Sabemos que eres de Juaritos, de qué colonia de Juárez.
Bueno, la mayoría me conoce, me llamo Luis Montes, me dicen el Chapito. Soy de Ciudad Juárez, de la colonia Infonavit Casas Grandes. Arriba Chihuahua. Tengo 10 años viviendo en León. Y bueno, espero quedarme mucho tiempo ahí. La verdad que es un equipo de mucha tradición y sobre todo que la gente es muy apasionada, entonces eso es lo que me motiva a seguir ahí. Sobre todo también que quiero retirarme con esa playera, la playera con la que he conseguido un ascenso, he conseguido campeonatos, he conseguido muchas cosas y la verdad quisiera retirarme ahí, quedarme a trabajar ahí, a vivir ahí. Mis hijos están muy contentos, mi esposa también, mi familia, entonces la verdad que se me hace bastante muy bien la ciudad para vivir y espero seguir ahí. Es todo, es todo. Y cuando estás en León, ¿qué te gusta hacer? ¿Compartir el tiempo con la familia? ¿Qué te encantaría o qué te encanta hacer allá? Bueno, pues en realidad hacemos de todo, ¿no? Desde tengo que llevar a entrenar a mi hijo, tengo que llevarlos a la escuela, recogerlos, nos vamos a ver al cine, nos vamos a jugar, nos vamos a Guanajuato a darle la vuelta el fin de semana, se van conmigo a los entrenamientos, a los partidos, entonces la verdad eso es bonito, pasar tiempo con la familia, que yo creo que es lo que debemos aprovechar todos, porque la vida pasa muy rápido, entonces tratar de convivir ahora sí que todos juntos y también dedicarnos en este caso a lo que es el fútbol y entrenar diario. ¿Y si les enseña la caricatura de Dragon Ball Z a tus hijos o no? Sí, Claro, le gusta, tienes me dicen que parezco un niño chiquito todavía, pero No. la verdad pues. que la veo muy seguido y ellos también están agarrando esa costumbre de verla. Qué bueno, Sí. qué bueno. En ese tema me has comentado que has empezado a entrenar como entrenador, ¿verdad? ¿Qué prefieres tú? ¿Entrenar a los chavitos o jugar en el campo? Pues yo creo que todo cambia en un proceso, ¿no? Ahorita estoy disfrutando jugar, pero también ya tengo mi carrera de entrenador, entonces mi título. Entonces también yo creo que me gustaría entrenar, me gusta convivir con los niños, me gusta enseñarles y transmitirles lo que yo he aprendido, pero lógico, eso es en otra etapa, ¿no? Ahorita Sí. tengo que disfrutar eso y cuando ya pasa esa etapa, que ahorita la estoy aprovechando con mis hijos, de por ahí enseñarlos un poquito, de entrenarlos yo, estoy aprendiendo por ese lado y en un futuro me gustaría poder dirigir. Muy bien. Me quedo en el tema del fútbol. Te digo porque si algún día tenemos una clínica aquí en Greeley, ¿qué te parecería venir a entrenar a unos chavitos de aquí de Greeley? No, me encantaría. La verdad que sin duda sería una experiencia muy buena para mí venir a enseñarles un poco a los niños, jóvenes, no sé, en este caso, ahora sí que lo que tú me quieras conseguir, pero Es todo. Ajá. sería bueno y y pensar en ayudarlos, ¿no? Porque me imagino que me estaban comentando que hay mucho talento aquí. Sí. Y sería bueno, pues, ver jugadores y en algún caso, pues, tratar de acercar a alguien al Club León. Es todo. Te digo porque se necesita una clínica de cómo de veras ser un 10, un jugador 10 como eres tú, Luis. Y de veras, lo que hablamos mucho yo y René decimos que en México no tenemos muchos 10 con la calidad tuya. De veras, no para inflarte, güey, pero Sí, neta, la última vez que me acuerdo de un 10 ¿quién fue? Con el ardor, con el carisma que tiene mi compa aquí. No, pues, Cuauhtémoc Blanco, güey. es Sí. el único. Ahí, el 10. Es el único que tenemos como un 10. Y si les puedes enseñar a los chavitos hacer cómo hacer eso, pues de volada. Sí, yo creo que también muchos jóvenes o niños tienen cualidades diferentes, ¿no? Sí. O sea, hay alguno que a lo mejor es muy rápido y le pega muy bien la pelota, pues no sé, lo puedes meter de lateral o de extremo. Sí. Y a lo mejor es alguien que tiene mucha visión, le puedes meter de contención, de 10. Trabajando con ellos tú les vas viendo las cualidades que ellos tienen y dónde los puedes aprovechar mejor. Muy bien. Llegaste al nivel más alto, que es jugar con la selección mayor. ¿Cuál es tu memoria favorita en esos tiempos? Tuve muchas experiencias, como primero calificar a la selección mundial, Exacto. después jugar Copa Oro, jugar Copa América, ganar en este caso la Copa Oro. La verdad que es una de las experiencias
que me han pasado mejor en la vida. Sí. Las disfruté mucho y bueno, quedará como un bonito recuerdo. Como siempre lo he dicho, tengo mis medallas, tengo mis playeras, entonces es una experiencia muy buena tanto para mí como para mi familia. Y para todos los aficionados mexicanos también. Sí. No, qué padre. Mira, una pregunta que, bueno, hemos estado hablando de esto, pero ¿tú qué piensas del fanático mexicano que vive en México y el fanático mexicano que vive en Estados Unidos? ¿No has visto tú diferencias ahí? De que, por ejemplo, aquí, como yo, es fanático de la selección a todo. Como René, igual. Tomás, Guillermo acá, igual. El compa Chris acá, pues quién sabe, ¿verdad? Pero, ¿qué piensas tú es la diferencia entre los fanáticos de Estados Unidos y los mexicanos de acuerdo a la selección? Pues yo creo que para mí es la misma pasión, ¿no? que viven. Simplemente que a lo mejor en México tienen la posibilidad de siempre ver a la selección, en este caso en el Estadio Azteca, y la gente a lo mejor se acostumbra a eso, ¿no? A verlo y sabe que pues, si hacen el grito que estábamos diciendo, pues, o sea, si no viene, pues aquí no pasa nada porque después van a volver a venir. En cambio, Sí, en Estados Unidos la gente valora un poquito más eso. sí. Últimamente he visto que ya no hacen eso, entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque la selección no siempre viene a Estados Unidos a los mismos estados, entonces tienen que valorar eso, aprovecharlo porque también es diversión para ellos, ver a sus ídolos, ver un partido, no sé, México que juega contra, no sé, Nigeria, equipos que tienen un cartel importante. Y bueno, o sea, siempre es bueno que los mexicanos, sabemos que siempre está lleno de mexicanos de apoyo a la selección y ellos lo valoran más que a lo mejor los que se encuentran en México, por lo mismo que te comento de la continuidad con que la selección juega en el Estadio Azteca. Simón. Así es. No, pues hablando de clubes y obviamente de León y todo lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, y los clubes con el MLS. ¿Qué piensas? ¿Dónde va a llegar esos clubes? México contra los clubes mexicanos contra los clubes de los Estados Unidos. No, la verdad que yo veo, digo, estaban diciendo que iban a hacer una fusión, se puede decir. La verdad que es muy bueno por la competencia que crecería, ¿no? Crecería algo diferente tanto para los jóvenes mexicanos que vienen ahora como para los jóvenes de Estados Unidos. Entonces, sería una muy buena competencia ya que elevaría el nivel de ambas ligas y eso siempre es bueno para todos, ¿no? Porque si se eleva de una confederación, igual de la otra. Entonces, la verdad que se me hace muy buena idea eso. Yo creo que en un futuro va a pasar porque todos lo sabemos y siempre sea en el momento adecuado. Cierto. Vamos a cambiar un poquito de ritmo aquí porque ya son muchas No importa, yo no tengo problema. Ustedes preguntas de pregunten, yo fútbol. Ahí te va, contesto. Ira. Esta pregunta fue del señor Guillermo acá. Guillermo, ¿quiere hacerle la pregunta de Don Chente? ¿Qué? No, ¿de Juanga o Don Chente? Sí. ¿Cuál prefieres? Si no dices Juan Gabriel me va a doler mucho, Yo creo que... Porque el no, hijo, ahí está nuestro... Es que, digo, a don Vicente tuve la oportunidad de conocerlo en alguna ocasión, de platicar con él. Todo. Y la verdad que me sorprendió la humildad que tiene, me sorprendió lo que me preguntó, lo que me platicó conmigo. Entonces, yo la verdad que le agarré aprecio por lo que me dijo esa vez y lo que platicamos en una clínica de rehabilitación. Y yo creo que me quedo con Vicente. Don Vicente Fernández. ¿Tu favorita canción de Don Vicente? Por tu maldito amor. ¡Ay, es todo! Cántala a alguien que la cante, porque si la canto yo me Necesito emborracho andar en la dolido. torre. Sí. ¿Y de Juan Gabriel? De Juan Gabriel, mi canción favorita. Sí. La de Poco a Poco Lentamente. ¡Ay, perro! Está bien. Es todo. Y Juanca es de Juarito, así es que tenemos que... Sí. ¿Alguna pregunta? Tomás, ¿tienes pregunta para Chapito aquí? Sí, después de que se te acabe el fútbol, que se te acabe tu carrera, ¿te gustaría regresar a Juárez a poner una escuela de fútbol? Con tu nombre, claro, con tu... La verdad en mis planes no está, porque digo, no me quiero regresar a Juárez a radicar ahí, quiero radicar vivir en León,
Entonces, o si algún día llega la posibilidad de poder hacerse una escuela ahí, claro que apoyaría, iría lo más que pudiera, pero en sí quedarme en Ciudad Juárez no está entre mis planes por el momento. Pues hablando de estados mexicanos, también estamos hablando de estados de los Estados Unidos, obviamente. ¿Has visitado varios estados aquí? ¿O cuál es tu estado favorito que has visitado aquí en los Estados Unidos? Pues la verdad, la mayoría de las ciudades que he ido me gustan bastante. Me gustan bastante. Todos tienen sus pequeñas diferencias, pero la gente es amable. Nunca me han tratado mal en ningún lado. Y la verdad, digo, me gusta mucho Denver, me gusta mucho Miami también, que he tenido la oportunidad de conocer. Phoenix también es una ciudad que me agrada bastante. Digo, la verdad que te digo, la gente es muy amable y siempre me gusta andar conociendo muchas ciudades de acá. Okay. Entonces te quedas con Greeley. También. me Es gustó todo. mucho. Denver, pero sí parte de Greeley. Sí. No está bien, Sí, está sí. bien, está bien. ¿Qué otras preguntas tenemos aquí? Mira, ¿cuál es tu tipo de favorito? ¿Cuál es tu favorita comida, güey? Me gustan los mariscos. Los mariscos, es todo. Los aguachiles, Es todo. el pulpo zarandeado, el callo de hacha, todo eso me gusta bastante. Es todo. Sí, ya sabía. Ya sabía. Eso ya lo sé. Hasta Obviamente aquí aquí- tenía ya la respuesta. Mira, aquí dice, le gustan los mariscos. Está bien. Guillermo, ¿tienes alguna pregunta para él? Menudo el pozole. No, el menudo. Menudo. El menudo. ¿Con Menudo pata o sin con pata? Sin pata. Ah, es todo, sí, porque tú no sabes. Sí, ¿Con no. pan o con tortilla? Con pan. bueno. Somos de Juárez. Sí, con pan. There we have it. There it is, man. I mean, the first part of that episode, the first part of Chapito's episode, right? That's right. We'll have a second part of this, but you guys heard it from Chapito himself, what he likes to do, Yeah. where he's from, and just to give him a little shout out, man. He's the most humble dude that I've met as far as famous people go, celebrities. Yeah, it was an honor, man, to have such a player with that caliber to come out and again get to know the Greeley community, Northern Colorado, the mountains. Obviously, really liked his visit here, and yeah, it was great to learn from him. Obviously, we had some strategy side conversations before and after this podcast, but he really provided some really cool insight. Obviously, firsthand knowledge. That he gave us and everything soccer. So but it was good to know him as a person as well. Super humble, like you said, Luis. So part 1 of another part 2 episode with Luis coming up. Yeah. So excited about that. Hey, make sure you guys check us out on Facebook and on YouTube, and then however you get your podcast. That's We're right. on Spotify. We're on Amazon Podcast, Apple Podcast. And El so Cascaritas. Cascaritas with El Tri. So please Google that. Cascaritas. Cascaritas with El Tri. And we're not popular enough right now that it'll be the first one on Google. yes. But eventually we're going to We'll get there. Yeah, And like us so- on Facebook too as well. Same title. Yeah, we're on Facebook too. Exactly. Hey, we want to thank our sponsors. Yeah. Most of all, thank you for making this episode happen. Yeah, las tortas in Oscar over there. Go get yourself a torta. They're good tortas. Yep. Chapito loves them. So Yeah. He went back for more. yeah. So much. So yeah, always go. Please get your tortas. And then obviously, Wild County Garage, we had Armando Thank you, Silva guys, yeah. as well. So Shout out to Ryan Green over there too for helping us out. Oh yeah, absolutely. Thank you. Yeah, thank you again for our sponsors. All right, That's it. That's Eso it. es todo. We'll wait till next time. And Let's see how this these games go this next week, and then be ready for the episode 2 coming up with Chapito, special episode, and be ready for some more players in the near future here. Not just we're trying to get mostly, Mexican players, but we got a couple guys that are in the MLS. So Yeah, so it's Hey. exciting, man. We're coming up. thank you guys for listening. Se bañan roñosos. Ya nos vemos para la otra. Órale. See you guys later. Bye. Bye.